Y bueno, pues para la honra y gloria del nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a continuar con este atributo que estábamos viendo ya desde hace 8 días, Jesús, Yeshua, Anishem Kereb Yu, que significa mi nombre está en él. ¿Se acuerdan que habíamos visto varias citas? Voy a proyectar aquí rápidamente para recordar. Habíamos visto esta cita de Éxodo 23:20, que nos dice que el nombre está en él, está dentro de él, como lo podíamos ver en diferentes traducciones, o reside en él, en Jesús, el ángel de Yahvé, o también él lleva mi nombre precisamente, o también veíamos esta otra traducción que dice que el nombre está en sus entrañas, es decir, en lo más íntimo, en el seno, en lo más profundo de de quien es Dios, de la entidad de Dios. También veíamos esta cita de Juan 1:18, el unigénito está en el seno del Padre, lo veíamos en diferentes versiones también. El Dios único es el que está en el seno, o el Dios único es el que está en las entrañas del Padre, o en las mismas entrañas del Padre. Y también veíamos esa versión, Reina Valera, que nos dice el Hijo unigénito está en el seno del Padre. También recordamos esta cita que tuvimos ahí varios discipulados, como 6 o 7 discipulados, acerca de Isaías 9:6, que nos dice que el nombre del Hijo, ¿verdad? El nombre de este niño es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y veíamos también esta cita de Malaquías 4, ¿se acuerdan? Que es precisamente los que temen mi nombre, para ellos nacerá el sol de justicia y trae salvación. Y veíamos el cumplimiento de esa promesa en esta cita de Lucas 1, a partir del versículo 67, como por ejemplo en el 78, ¿se acuerdan? Versículo 78 dice, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Esas entrañas que entrañan, esas entrañas que guardan, esas entrañas que cobijan o que contienen precisamente el nombre, es decir, todo cuanto es Dios. ¿Sale? Y la última o las últimas citas que vimos fue esta de Juan 17, versículos del 4 al 6. ¿Se acuerdan? El nombre es lo que viene a manifestar nuestro Señor Jesús precisamente, y lo hace a través de su descendencia, como ya lo habíamos comentado en otros discipulados, Ben Elohim, ¿se acuerdan? O sea, el Hijo, ¿se acuerdan? Y significa Elohim, hijo de Dios, y Mesías, el Mesías, ¿se acuerdan? El ungido, el rey. Y bueno, pues vamos a continuar con este mandamiento que nos deja nuestro Dios. Esta fue la última cita que vimos, la de Malaquías 2, del 1 al 5 principalmente. Todo el capítulo, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos visto también en otros discipulados, pero bueno, aquí recordamos que el mandamiento está dado precisamente a ese real sacerdocio. Y ese real sacerdocio, pues somos cada uno de los que por su gracia y su misericordia hemos sido aceptados y adoptados como sus hijos. ¿Quiénes son? Pues los que hemos creído en su nombre. ¿Se acuerdan que habíamos visto también Juan 1:12? Los que creen en su nombre, los que lo recibieron, han recibido esa autoridad, esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y vamos a continuar con este atributo, Ani, Shem, Kereb, Yu. Y recordemos, significa mi nombre está en él. Y vamos a ver algo importante, el hecho de que su nombre esté en él, que resida en él, como nos dice, por ejemplo, nuestro amado pastor Pablo, en sus cartas, ¿verdad? A los Colosenses, capítulo 1, capítulo 2, principalmente, dice que absolutamente toda la portentosidad o toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo o de Yahvé, ¿verdad? Todo lo que Yahvé es o todo lo que el gran yo soy es, reside, dice, corporalmente, ¿se acuerdan? Corporalmente en Cristo,
en nuestro Señor Jesús. En Él está precisamente toda la divinidad. Pero vamos a ver algo más. No solamente es que resida, mis hermanos, la portentosidad, la autoridad, el Shem, que es la autoridad o el nombre, el poder, no solamente reside en él, sino que ahí está precisamente su voluntad. Esa es su voluntad. Y es lo que vamos a estar viendo, tomando en consideración, regreso rápidamente aquí, Malaquías 2, ¿se acuerdan? A partir del versículo 1, déjenme quitarle aquí lo sombreado, a partir del versículo 1, ¿sí? Hasta el versículo 5, recordemos lo que nos decía, este es el mandamiento. Y el mandamiento es precisamente dar gloria a su nombre, principalmente el versículo 2. ¿Cómo damos gloria a su nombre? Vamos a ir viéndolo poco a poco, mis hermanos, a la luz de la palabra, y vamos a tener que ver algunas palabras que tal vez nos suenen o las hemos entendido erróneamente, o tal vez ya las hemos entendido correctamente, para gracia y gloria de nuestro Dios, como la remisión, la redención, la expiación, la propiciación. Vamos a tener que ver eso, mis hermanos, para poder empezar a comprender de qué trata o a qué se refiere precisamente su voluntad. Vamos a comenzar el día de hoy con Ezequiel 39, el versículo 7. Nos dice la palabra, recuerden que la traducción que estamos utilizando es la Biblia textual 4, ustedes pueden compararla ahí en cualquier versión que tengan, y dice la palabra, haré conocer mi santo nombre. Y vamos a empezar a poner pausas, mis hermanos, ya saben que yo soy bien lento en este sentido, ponemos muchas pausas, pero bueno, vamos a tratar de comprender, haré conocer mi santo nombre. Recordemos que el hecho de que el nombre está en él, en sus entrañas, está en lo más profundo de él, en su ser, en su intimidad de él, en lo que él es, ahí está el nombre precisamente. Fíjense, su voluntad, ¿cuál es? Hacer conocer su santo nombre. Esa es la voluntad de Dios, dar a conocer su santo nombre. A veces me preguntan, pero ¿por qué Dios quiere dar a conocer su nombre? Mis hermanos, porque eso es, o su nombre es todo cuanto Él es. Y nosotros habíamos perdido esa gracia en el Edén, cuando decidimos vivir según nuestra voluntad. Y al vivir en nuestra voluntad, fuimos destituidos de su gloria. Y recordemos que su gloria es su faz, su cara, lo que Él es o quien Él es. Entonces fuimos destituidos de esa gloria, de esa gracia, de esa misericordia, de poder contemplar y ver su nombre, o sea, todo quien es Él. ¿Cuál es ahora su voluntad, mis hermanos? En esa remisión, redención, expiación, propiciación que estamos hablando, toda su obra, la encarnación, la anunciación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su resurrección, toda su obra, la salvación, todo lo que implica, recuerden, Juan 17:4, lo acabamos de proyectar ahorita, que fue una de las últimas citas que vimos la semana pasada. ¿En qué consiste? Versículo 6 de Juan 17, manifesté tu nombre, manifestar el nombre. Y vean cómo concuerda con Ezequiel 39:7, mis hermanos, es una profecía, haré conocer mi santo nombre. Y vamos a ver otras palabritas, ¿sí? O bueno, otras palabrotas, ¿verdad? El remá, ¿se acuerdan? Dice, en medio de mi pueblo, en medio. No perdamos de vista, mis hermanos, que el nombre está en medio o está en las entrañas de, en el centro de. Y recuerden, por ejemplo, este domingo pasado vimos también ese atributo, Jesús en el medio o está en, dentro de,
¿Se acuerdan? Y entonces observen esto, mis hermanos, cómo el Señor nos va guiando. Aparentemente podríamos decir es casualidad, pero sabemos que para el Señor no hay casualidades, todo está estructurado correctamente conforme a su voluntad. Y vean esto, ¿dónde da a conocer su santo nombre? Dice, en medio de mi pueblo Israel, en medio de su pueblo. Vamos a ir preguntándonos, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? ¿Qué instrumentos va a utilizar para hacer conocer su santo nombre en medio de su pueblo? Y vean lo que dice después, no dejaré profanar más mi santo nombre, no dejaré, mis hermanos, él no va a permitir que su nombre siga siendo profanado. ¿Cómo se profana? Dejar de invocarlo, no conocerlo, no conocer sus atributos, desconocer las características o virtudes o maravillas de el nombre de Dios, que son infinitos esos atributos, mis hermanos. Su nombre es uno, pero sus atributos son infinitos. El hecho de estar viendo esos atributos, buscando, escudriñando, como veíamos el domingo en el sermón, escudriñando para saber quién es Él, con el único propósito de conocerlo. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Haré conocer mi santo nombre. Eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos. ¿Para qué? Adoración, claro que sí. Y ahorita vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste esa adoración. Ahora observen algo. Hay un propósito. Fíjense, aquí estoy poniendo o sombreando otra vez esta letra. Y, ¿se acuerdan? Propósito. También puede traducirse como para. ¿Se acuerdan que esa palabra les he dicho? Pongan mucha atención cada vez que vengan, que vean ustedes en la escritura y o vean para, ahí está el propósito, mis hermanos. Quiere dar a conocer Dios su nombre, no va a dejar que su nombre siga siendo profanado, pero lo va a hacer en medio de su pueblo y hay un propósito específico. Fíjense, sabrán las naciones que yo ya ve el santo, ¿se están fijando el propósito? Que todas las naciones sepan que Él es Yahvé, que Él es el santo y obviamente su nombre es santo y dónde está en medio de Israel. Es el Emanuel que veíamos en el sermón el domingo, mis hermanos. Emanuel, no solamente, ¿se acuerdan? Emanuel es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Una cita nada más para que la vayan viendo y hay muchas, muchas más. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, no dice conmigo, en mí, en las entrañas, en medio de, en lo más profundo de, en el centro de, en la intimidad de. Esa es la idea que nos da, mis hermanos, este versículo 7 de Ezequiel 39, en medio de Israel. Ahora, aquí mismo en Ezequiel 39, vamos al versículo 28 y vamos a ver el propósito. Ya vimos que Dios quiere estar en medio de su pueblo, quiere estar ahí, pero ahora observen el versículo 28. Entonces, es decir, de ese propósito surge una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la derivación? Fíjense, entonces conocerán, mis hermanos, cuando Dios está en medio de nosotros, cuando Dios está en medio de su pueblo, entonces podremos conocer algo. Fíjense que yo soy Yahvé, pero ahora fíjense lo que dice. Ya no dice, van a conocer mi santo nombre. Hay un propósito, mis hermanos. No estoy diciendo que esto sea superior al versículo 7, no. Pero observen esto, que yo soy Yahvé y observen su Elohim,
se está presentando no solamente como el santo, el que merece toda la adoración. ¿Se están dando cuenta? Es un Dios inmanente que no podemos ni siquiera conocer. Sí, pero ese Dios santo del versículo 7, mis hermanos, que es inmanente, ¿sí? Ahora es trascendente. Y entonces el Dios trascendente es el que está en medio de su pueblo con un propósito específico. Que sepamos que ese Dios todopoderoso, que ese Elohim, el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Elohim, es nuestro Padre, y cada uno de los atributos de su precioso nombre. ¿Se están dando cuenta? Pero hay una consecuencia, mis hermanos. El propósito de Dios de dar a conocer su nombre es estar en medio de su pueblo. Y entonces, solamente entonces, mis hermanos, podremos conocer que Él es nuestro Elohim. ¿Se están dando cuenta? Y vean cómo cierra el versículo 28. Cuando, esto va a suceder, cuando me manifieste a ellos. Él es el que se manifiesta. ¿Recordamos Juan 17:6, mis hermanos? Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Estamos entendiendo? Cuando me manifieste a ellos, Jesús manifestó el nombre ante las naciones. Cierra el versículo 28. Vamos comprendiendo esto, mis hermanos. Vamos a Isaías 53:10. Ahora vamos a poner mucha atención. Plugó, o sea, le plació. Así fue su agrado. O dicho de otra manera, su voluntad era. Acuérdense que estamos viendo su voluntad. Plugó o así quiso en su voluntad. Adonai, quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Hago una pausa. Acuérdense que Isaías 53 es uno de los cánticos de Isaías acerca del siervo de Yahvé. Entonces, plugó a Adonai quebrantarlo. ¿A quién? Al siervo. Ese siervo sabemos que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, o Yeshua. Y someterlo a padecimiento. Ahora observen algo. Cuando, o sea, va a suceder algo, pero cuando pase algo, observemos esto, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio, quiere decir que para que nuestro Señor Jesucristo haya podido manifestar su nombre, era necesario algo. Y fíjense qué sacrificio, pero un sacrificio dice expiatorio. Ahorita vamos a tratar de explicar, mis hermanos, a la luz de la palabra, lo de la redención, la expiación, propiciación, etcétera. Pero vamos poniendo atención en esta palabra. Tiene que haber un sacrificio, pero no es un sacrificio cualquiera, porque acuérdense que ellos ofrecían holocaustos y sacrificios todos los días, en la mañana y en la tarde, forzosamente, y aparte todos los sacrificios que se ofrecían por el pecado. Pero tenían que comenzar los sacerdotes el día con sacrificio y terminarlo con sacrificio, además de todos los sacrificios que se ofrecían durante el día. Sacrificio, pero debe de ser expiatorio. Y además de expiatorio, vamos a ver que debe de ser propicio. Y entonces vamos a hablar de la propiciación. Ahorita vamos a tratar de explicarlo brevemente. Y ahora vean esto, verá su descendencia. Se los puse con mayúsculas, mis hermanos. Observen, cuando nuestro Señor Jesucristo haya dado o haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, fíjense cuál es el propósito. Verá a su descendencia. Mis hermanos, a veces nos quedamos con la doctrina de la salvación. Es que Dios vino a salvarme. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que Dios no haya venido a salvarnos. Por supuesto, pero Él es la salvación. Pero el propósito no era salvarme, el propósito era verme como su descendiente.
¿Estamos entendiendo la diferencia? Salvarme habla de mí, para mi vientre. Ser su descendencia, mis hermanos, es cumplir con el rol y el propósito que tengo que realizar como su hijo. Y ese es, busca primero las cosas del reino de Dios y entonces todo lo demás viene añadido. La salvación, el irme con Él, el gozar de su presencia, el poder alabarlo, todo eso, mis hermanos, es el regalo. Pero observen cuál era el propósito de nuestro Señor Jesús al ofrecer su vida puesta en sacrificio expiatorio, ver a su descendencia vivir por días sin fin, y observen cómo cierra el versículo 10. La voluntad, acuérdense que estamos hablando de la voluntad de Adonai, el Señor, triunfará en su mano. Es la diestra poderosa, mis hermanos, el triunfo total de Jesús cumpliendo la voluntad. No pierdas de vista a qué vino, a manifestar el nombre. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es dar a conocer su santo nombre. Entonces podremos conocer que Él es nuestro Dios. ¿Estamos entendiendo? Es lo que estamos viendo en Ezequiel 39, versos 7 y 28. Y vean ahora el versículo 10 de Isaías 53. Su voluntad triunfará en su mano. ¿Cuál es esa voluntad? Ver su descendencia. ¿Para qué, mis hermanos? Para dar a conocer su santo nombre. ¿No es lo que estábamos viendo en Malaquías 2, mis hermanos? Esa es la voluntad, ese es lo que Él quiere, ese es el mandamiento que nos deja dar a conocer su nombre. Y Él nos pone el ejemplo. Vamos al Salmo 22, versículo 23. El 22 ya sabemos que dice, y manifestaré tu nombre o anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver el verso 23 de este Salmo 22. Fíjense, los que teméis a Yahvé, otra pausa, los que teméis, mis hermanos, fíjense, no todos, los que temen su santo nombre, no todos, mis hermanos. ¿Se acuerdan? Y vamos a irlo viendo también. Va a ser un poco largo este discipulado, mis hermanos, más largo tal vez de lo normal, pero vamos viendo, fíjense, dice la palabra, no todos los descendientes de Abraham son hijos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque también hay descendientes de Ismael, mis hermanos, pero la promesa está en Isaac. ¿Sí se van dando cuenta? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿se van dando cuenta de esta situación? Entonces, vamos viendo, mis hermanos, vamos viendo cómo no es para todos. Por eso la importancia de dar a conocer el nombre, mis hermanos, para tener esa potestad misericordiosa, esa autoridad por gracia de ser llamados hijos de Dios, porque Jesús quiere ver su descendencia. Para eso puso su vida en sacrificio expiatorio, para ver su descendencia, porque Él en medio de la congregación da a conocer el nombre. Vean este verso 23, los que teméis a Yahvé, ¿qué es lo que hacen? Alaban, mis hermanos, fíjense, alabadlo. Pero no solo eso, acuérdense, mis hermanos, se los he platicado en otras ocasiones, que cuando nos acercamos a Dios con acción de gracias, es como que el primer escalón, ¿no? O sea, llegamos a Dios en un primer escalón y le damos gracias. Y después para nosotros ya no es suficiente eso, porque le damos gracias por lo que recibimos. Y entonces decimos, Señor, es que ya no te doy gracias por lo que recibo, te bendigo por quién eres tú. Y entonces avanzamos un escalón por su gracia, mis hermanos. Vean lo que dice, los que teméis a Yahvé, alabadlo. Pero mis hermanos, vean el Salmo 100.
entrar por sus puertas con acción de gracias, pero luego va creciendo la idea. No solamente te quedes en la acción de gracias, y no te estoy diciendo que ya no le des gracias a Dios, pero ya no dediques tanto tiempo a darle gracias, mi hermano. Vive para alabarlo. Pero ¿sabes qué? No te quedes mucho tiempo ahí. Fíjate lo que dice después. Glorificadlo. Malaquías 2, ¿te acuerdas? Versículo 2, glorifica su nombre. Esa es la adoración, mis hermanos. El siguiente escalón, acción de gracias, primer escalón, alabanza, segundo escalón, adoración o glorificación de su nombre, tercer escalón. ¿Te acuerdas que nuestro amado pastor Pablo nos dice, no se queden con lechita espiritual? Busquen las viandas, la comida fuerte, los bisteces, mis hermanos, la carnita. No nos quedemos con lechita espiritual, con un biberón toda la vida. Vamos por más para conocer su nombre con el único propósito de adorarlo, glorificarlo, ¿cómo? Dándolo a conocer. Dándolo a conocer. ¿Para qué? Para que Él sea conocido y entonces podamos decir, Él es mi Elohim, Él es mi Dios. Ahora observen, verso 23. Los que teméis a Yahvé, alabadlo, pero no se queden ahí. Dice, glorificadlo, o sea, adoración. ¿Quiénes dicen, mis hermanos? Descendencia toda de Jacob. Wow. Hablábamos de Abraham, luego de Isaac, ahora Jacob. ¿Se están dando cuenta? Dios de vivos. ¿Se acuerdan? Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Temedle vosotros, y otra vez, descendencia toda de Israel. ¿Qué es lo que va a ver Jesús cuando ponga su vida en sacrificio expiatorio? Su descendencia. ¿Y qué estará haciendo su descendencia? ¿Con su rollo de charmín pidiéndole todos los días lo mismo, mis hermanos? ¿O glorificando su nombre? Hay una gran diferencia entre entrar a la presencia de Dios con nuestras vanas peticiones de todos los días, que siempre pedimos lo mismo, a entrar a su presencia con respeto, humildes, postrados ante sus pies, en adoración. ¿Se acuerdan que por ahí sacamos un TikTok hace algunas semanas que decíamos, qué vergüenza entrar en la presencia del Señor, tal vez pisando a los ángeles que están postrados ante los pies de nuestro Señor, están en adoración, glorificando su nombre, y nosotros entramos como Juan por su casa pidiendo libremente, porque nos han dicho, tú puedes entrar y pídele a Dios. Mis hermanos, sí, pero ¿qué vamos a pedir? Que su nombre sea exaltado, que su nombre sea conocido, que su nombre sea glorificado, que todas las naciones confiesen y digan que Él es el Señor, que toda rodilla se doble delante de Él y reconozcan que Él es el Señor. ¿Estamos entendiendo? Antes de que salga de nuestra boca la petición, Él ya la conoce. Por eso dice Jesús, no hablen como los hipócritas, ¿no? No hablen como los fariseos. Piensan que por su mucha palabrería van a ser escuchados. Mis hermanos, ¿hay algo más hermoso para orar a Dios que su propia palabra? ¿O tus palabras son más importantes que lo que dice Dios? Analicen eso, mis hermanos. Alaben, glorifiquen. ¿Con qué? Con la misma palabra, no letra. Espíritu que es vida, y ese espíritu que es vida, mis hermanos, son los atributos de su precioso nombre. En cada parte de la Biblia identifica, mi hermana, enséñate a identificar atributos de su nombre y alábalo y glorifícalo por ese atributo. Me estoy explicando. Vamos al versículo 30 del Salmo 22. Observen, una simiente escogida, otra vez descendencia, mis hermanos, una simiente escogida, la simiente la cual es Cristo, dice Pablo, ¿se acuerdan? Le servirá, mis hermanos, Cristo viviendo en mí, Emanuel, no con,
en mí, dentro de mí, en mis entrañas. Esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación. ¿Cuál es la postrera generación? La última, mis hermanos. Entonces, aquí recordamos, por ejemplo, el anunciar su nombre, que es el mandato de Deuteronomio 6, el Shema o Shema, ¿se acuerdan? Dile a tus hijos, estando en tu casa, sentado, levantado, acostado, parado, dormido, escríbelo en las jambas de tus puertas, en los postes, en las paredes, en los techos, en donde puedas, mis hermanos. Satura a la gente con su palabra. Pero ¿qué debemos darles? ¿Letra o su nombre, mis hermanos? Dios quiere dar a conocer su nombre. No satures a la gente nada más de palabra, satúralas de su nombre. ¿Se han dado cuenta? El otro día platicaba con mi esposa y le decía, ¿te has dado cuenta que las oraciones que mandamos, que es Biblia, mis hermanos, versículos de la Biblia, se han dado cuenta que siempre les pongo con mayúscula los atributos de su nombre? ¿Habían percibido eso? ¿Qué es lo que estamos tratando de resaltar, mis hermanos? Sus atributos para que la gente lo empiece a conocer. ¿Pero por qué? Porque esa es su voluntad. A veces mi esposa me dice, ¿pero por qué en hebreo? Mis hermanos, no lo sé, pero Dios se dio a conocer así. Además dice que Él va a levantar o va a poner un lenguaje puro, dice ahí en Jeremías, en Isaías, va a dar un lenguaje puro. ¿Será el hebreo? No lo sé, mis hermanos. Pero si Dios dio una orden, no la cuestionemos. Háganlo, obedezcan, sin chistar. ¿Por qué? Mis hermanos, Él es el comandante en jefe. Dice que es Sebaot, ¿se acuerdan? El Dios de los ejércitos celestiales, el Elohim de los ejércitos celestiales. No chistemos, no preguntemos, háganlo. Yo sé que se pregunta para conocer, para saber, está bien, pero si no tenemos respuesta, mi hermano, créelo y hazlo. Obedece, simplemente obedece. Esto se abrirá de Adonai, una simiente escogida le servirá. Y entonces podemos ver y recordar el Shaddai, mis hermanos. Híjole, pero es que la prueba está bien difícil ahorita en este momento. Mis hermanos, ¿cuál es el atributo que vemos en la prueba? Shaddai, ¿se acuerdan? Shaddai. ¿Y se acuerdan qué significa? El Dios que me fortalece en medio de la prueba. No es el Dios que te saca de la prueba. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Es el Dios que en medio de la prueba, ahí en el sufrimiento, ahí en la tribulación, te fortalece, pero no para que salgas de la prueba o para que aguantes la prueba. No, mi hermano, ¿cuál es la finalidad? Que en medio de la prueba, Shaddai dice, es que tú lo puedas glorificar y adorar y digas, no pongo mis ojos en la prueba, pongo mis ojos en Él. Estamos comprendiendo. ¿Qué le pasó a Pedro? Señor, si eres tú, manda que baje y camine en el agua. Baja Pedrito, empieza a caminar, voltea, ve la prueba, la tribulación y se hunde. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué dudaste? No apartemos nuestros ojos del Shaddai, mis hermanos. Es que la prueba está gigantesca, no la veas. Fija tus ojos en Él. Estamos entendiendo, Shaddai, esa simiente escogida, ese Dios Adonai, Shaddai, es salvación, mis hermanos. Claro, nos salva con un propósito específico, que lo conozcamos para adorarlo y glorificarlo. Y entonces vino una respuesta de nuestra parte, anunciar su nombre. ¿Para qué? Para que todas las naciones le teman, lo glorifiquen, lo alaben, se vuelvan a Él y lo reconozcan como Dios, etcétera, 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 mis hermanos. Estamos comprendiendo. Voy a hacer una pausa.
¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ok, continuamos. Sí, Alan, adelante. Sí, un comentario que tengo es con respecto a esta parte, pues lo insignificante que nosotros hacemos la parte de la obediencia, como mencionabas hace un momento que nosotros deberíamos hacer las cosas sin chistar, ¿no? O sea, obedecer a Dios sin chistar, sea hebreo, sea en el Sí, idioma que sea, tener obediencia a conocerlo y demás. Pero a veces nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y queremos divagar quizá de más en pequeños detalles y no lo vamos conociendo, ¿no? Entonces vamos poniendo como trabas a la misma obediencia. Queremos sobreentender lo que tenemos que obedecer y exacto, eso nos va poniendo como trabas. Así mismo como le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? En un momento lo conocían, lo adoraban y se empezaron a olvidar, a olvidar, a olvidar, a olvidar. claro. Fíjense, el Salmo 119, Alan, en relación a eso que dices, el Salmo 119, vean los versículos 65 y 66, mis hermanos. Se los voy a proclamar. Acuérdense, Salmo 119, versos 65 y 66. Dice, oh Yahvé, bien has hecho a tu esclavo conforme a tu palabra. Fíjense el verso 66. Enséñame a discernir y a entender, porque a veces le decimos, Señor, enséñame a discernir y a entender, pero fíjate lo que dice al final el verso 66, porque en tus mandamientos he creído. ¿Cómo vamos a entender si no creemos, mis hermanos? Nosotros queremos entender para creerle. Estamos mal. No le vas a poder entender si no le crees. Créele lo que él dice, aunque tú digas, pero ¿cómo va a ser posible esto? O sea, esto no me cabe en la cabeza. No, mi hermano, Dios no te cabe en la cabeza. Es imposible que Dios te quepa en la cabeza. Pero si le crees, su discernimiento, su espíritu, su mente, su pensamiento, su entendimiento, va a hacer que tú entiendas. Observa, enséñame a discernir y a entender, Señor. ¿Por qué? Porque en tus mandamientos he creído. Porque todo aquel que en él cree recibe la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Juan 1:12, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocimiento del único Dios verdadero. ¿Sí se están fijando? Juan 3:18. ¿Qué pasa con los que no han creído? Pues ya están condenados. ¿Pero por qué? Porque no creyeron en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a los fariseos? Son bien estudiosos ustedes, son doctores de la ley, Juan 8:24. Pero si no creen que yo soy el que soy, se van a morir en sus pecados. ¿Y a qué viene el Espíritu Santo, mis hermanos? Juan 16, a partir del versículo 8, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Pecado por qué? Porque no creemos en Él. ¿Estamos entendiendo? Créanle, no cuestionen, créanle. Y entonces van a empezar a entender. ¿Me expliqué? Alan, ¿quieres decir otra cosa o se te olvidó la manita levantada? No era todo. Ok, ok. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Algún otro comentario o pregunta, duda? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento. Fíjense, este es su mandamiento. Que creamos, hablando de creer, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando ahorita. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento, mis hermanos. Creer en el nombre de Jesucristo.
Y otra vez la palabra y o para, ¿se acuerdan? Y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. Y nos amemos unos a otros. Mis hermanos, ¿cómo nos amamos? Pues mostrando su nombre a los hermanos, revelándoles a la luz de la palabra como instrumentos, únicamente como instrumentos, no somos nosotros, revelándoles a los hermanos lo que está ahí en la palabra y diciéndoles, mira, aquí está la palabra, enseñándoles lo que Él nos ha enseñado. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 28, mis hermanos, ¿se acuerdan? Lo comentábamos el domingo. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre, sepultándonos en el nombre. Mi hermano, sepulta a la gente en el nombre de Jesús. Hay unos que no van a creer. Hay unos que se fastidian y dicen, ay, ya no me mandes tanto. Bueno, está bien. Ya no les mandamos tanto, ¿no? Les mandamos un versículo y ya. Pero mis hermanos, hay otros que dicen, dame más. Pues órale, ahí te va toda la carne, ¿no? Estamos comprendiendo. Y toda la carne que aventemos, mis hermanos, nunca se va a comparar con su revelación, porque Él es la sabiduría. ¿Se acuerdan que dice la palabra? En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, mis hermanos. Acabamos de ¿cómo se dice? Publicar 3 atributos seguidos, ¿se acuerdan? Entendimiento, pensamiento, propósito de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Él es el pensamiento, Él es el propósito, Él es el entendimiento, mis hermanos. Si le enseñamos esto a la gente y le enseñamos a ver en cada parte de la Biblia un atributo del nombre de Dios para glorificarlo y honrarlo, vamos a dejar de ver la Biblia como el pan para mí, mi hermano, para comérmelo yo, para mis entrañas. Ayer, creo, o antier, platicaba también con mi esposa y le decía, podemos empezar a hacer algo como ver las promesas de Dios. Yo recuerdo que hay una Biblia de las promesas, no la he buscado, creo que tenía una por aquí, que se llama así, Biblia de las promesas. Y lo que hacen es, en esta edición de la Biblia de las promesas, es sombrear o poner así subrayado, digamos, con color gris, ¿verdad? En el papel, ¿sí? Sombreadas las promesas de Dios. Pero nos hacen entender, mis hermanos, que todas esas promesas son para nosotros, para nuestro vientre. Y entonces, si malentendemos eso, por eso somos como somos, porque creemos que Dios está para complacernos, mis hermanos, pero Él nos creó para complacerlo a Él. Isaías 43:7, desde el 7 hasta el 21, véanlo, pero nosotros, dice, somos tercos, rebeldes, no lo hacemos. Todo para nosotros, para nuestro vientre. Y le decía a mi esposa, imagínate si podemos ver esas promesas y enseñarle a la gente no a pedir la promesa, sino a alabar a Dios, mis hermanos, alabar a Dios por cada uno de sus atributos. ¿Sí me estoy explicando? Exacto, dice Mayra o Arturo, me ponen ahí en el chat, deberíamos hacer la Biblia de los atributos. Claro, si se fijan, pues es lo que hemos estado empezando a hacer ya desde hace algunos meses. Todos los días, mis hermanos, estamos compartiendo ahí en el TikTok o en YouTube, estamos compartiendo un atributo y todos los días es diferente, si se dan cuenta. Y ya les he confesado, al principio yo decía, y cuando se acaben los atributos que yo conozco, ¿qué voy a hacer? Mis hermanos, hace más de un mes, casi 2 meses, se acabaron los atributos que yo conocía. Y entonces le dije al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? O sea, ¿ya no va a haber más o qué? Y sopas, como decía mi mamá, por hocicón. Hay un montón, mis hermanos, y son infinitos los atributos de Dios.
Pero ¿cómo le estoy preguntando eso? Es una tontería lo que estaba haciendo. Y el Señor te va revelando más y más y más y más y más y más y más. Si son infinitos, pues no me va a alcanzar lo que resta de vida, mis hermanos, para conocer ni siquiera la millonésima parte de sus atributos. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, vayamos a la palabra, a buscar esos atributos con el propósito de adorarlo y glorificarlo y decirle, Señor, muéstrame otro atributo porque yo te quiero alabar por ese otro atributo. Hoy proyectamos o compartimos, publicamos, no sé cómo se diga, otro atributo, ¿no? Estábamos compartiendo nativ atá, mitzvah, y significa senda de tus mandamientos, senda, camino de tus mandamientos. Jesús es el camino de los mandamientos, mis hermanos. Él es el camino, Él es la senda específica. ¿Sí se dan cuenta? Él es el que nos enseña a caminar en su propósito, en lo que Él quiere, en esta voluntad de la que estamos viendo aquí, que nos está mostrando el Señor en su palabra. Porque este es su mandamiento, que creamos en su nombre, pero no solamente nosotros, sino que amemos a los hermanos. ¿Cómo? Bautízalos, mis hermanos. Pero ya se bautizó, sepúltalo todos los días en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y entonces cuando te empiecen a publicar ahí todas sus cosas de que Jesús, que el nombre, que es el nombre de quién sabe quién, vas a decir, estos cuates son unos ignorantes, no saben, hablan de lo que no saben, hablan de lo que no conocen, mis hermanos. Ni siquiera saben qué significa Jesús. Estamos entendiendo. Ya lo habíamos explicado. Jesús es una transliteración, no es una traducción. Ni siquiera saben eso. Y dicen, no debe transliterarse el nombre de Dios. Y ponen Yahvé, o ponen Jehová, o ponen Elohim. Y son transliteraciones también, mis hermanos. No saben de lo que están hablando. Estamos comprendiendo. Y confunden a la gente. La llevan a la ignorancia. Porque hay alguien, mis hermanos, que está empecinado, a pesar de que ya fue juzgado, está empecinado en que no conozcamos el nombre de Dios. Y no quiere que conozcamos su nombre, porque el desconocimiento de Dios produce muerte, pero el conocimiento de su nombre es vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Hebreos capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 2 al... Claudia, adelante. Perdón, Sí, sí, me viene a la mente cuando, vemos Jeremías 33:3, sí, donde dice: "Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces". amén, Y hoy podemos ver que esas cosas grandes y ocultas, pues, es su nombre, ¿no? Son sus claro, atributos, sus virtudes. amén, Y pero lo malo es que nosotros queremos clamar y recibir, pero para nosotros, y por eso dice Santiago, ¿no? Pedís y no recibís, exacto, porque pedimos mal, porque pedimos para nosotros, queremos conocer que Dios es misericordia, porque entonces Él va a tener misericordia de mí. claro, Queremos saber que Dios es amor, porque entonces somos importantes porque nos ama y así, ¿no? Todo es para nosotros. exacto, exacto. Y hemos perdido de vista que la gloria es para Él, Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, sino a tu Ujú. nombre sea dada la gloria. El que se gloríe, gloríese en el Señor, ¿no? Bien, estamos entendiendo. Fruto de labios que confiesan su nombre, ofrezcan siempre sacrificios a Dios, entren por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, por sus atrios. Estamos entendiendo eso, pero nosotros entramos con nuestras peticiones, porque es lo que nos han enseñado doctrinalmente, religiosamente. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ok, vamos entonces a Hebreos 2, a partir del verso 12 hasta el 16. Y vamos a partirlo. Fíjense, primero vamos a ver
12 y 13, diciendo, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. ¿Dónde canta Jesús las alabanzas? En medio de la iglesia. ¿Se acuerdan de donde hay dos o más reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo, dice, en medio de ellos. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Hebreos 2:12 es el Salmo 22:2, 22:22, perdón. Es lo mismo que dice el Salmo 22:22, mis hermanos. Proclamaré tu nombre, mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ahora vamos al verso 13. Y otra vez, fíjense, yo estaré confiado en él. ¿Se acuerdan lo que vimos en Isaías 53:10? Porque esa es su voluntad, mis hermanos, que su nombre sea conocido, que él pueda ver en su descendencia cómo se proclama y se cumple su voluntad de manifestar el nombre, de dar a conocer el nombre, para que lo adoremos, lo glorifiquemos y él sea nuestro Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo estaré confiado en él. Y vean la segunda parte del verso 13. Y otra vez, fíjense, aquí estoy yo. ¿Y qué dice? Que los hijos que Dios me dio, ahí está la descendencia. Ahí está el cumplimiento de la promesa de Isaías 53:10, mis hermanos. La descendencia, los hijos que Dios me dio. Hijos. ¿Hijos de quién? De Jesús. O sea, Jesús es mi padre. Mm, Para mí sí, mi hermano. Jesús es mi padre. Estamos entendiendo. Su descendencia glorifica, su descendencia alaba. Eso es lo que dice el Salmo 22, que acabamos de ver también en el versículo 23. ¿Se acuerdan? Alaba y además glorifica. No solamente alaba, glorifica el nombre, mis hermanos. Es lo que vemos en 1 de Juan 3:23. Que creamos en su nombre, pero también nos amemos entre nosotros, dando a conocer el nombre al hermano que está junto a ti, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a los versículos 14 al 16. Fíjense. Así que por cuanto los hijos, otra vez, fíjate, los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera él también participó de lo mismo para que hiciera ineficaz por medio de la muerte. Pongan mucha atención, a veces pasamos por desapercibido estas palabras que decimos, pues sí, ineficaz, quién sabe qué será eso, pero por medio de la muerte, pues sí, quién sabe, es el sacrificio de Jesús. Acuérdate por qué puso Jesús su vida en sacrificio expiatorio. Fíjate, para hacer ineficaz al que tenía el imperio de la muerte. Mis hermanos, esto es lo que dice Juan 16:11. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 11. De juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado, sentenciado, condenado, y ya no tiene poder para prohibirnos conocer el nombre. ¿Estás entendiendo? Entonces predica el nombre, mi hermano. Suda el nombre. Respira y expira el nombre, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Estamos entendiendo. Es ineficaz, ya es ineficaz. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús, de ese sacrificio expiatorio, es ineficaz el imperio de la muerte. Muerte es desconocimiento de Dios. La promesa de la vida eterna es conocimiento de Él, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Verso 15, fíjate, librará, libertad, salvación, a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Nos libera de ser esclavos del pecado, mis hermanos, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Aquí tenemos que recordar
Nuevamente, mis hermanos, la descendencia, ¿quién es? La descendencia de la promesa, porque Ismael también era descendiente. Es cierto que hay cuidado de Dios para la descendencia, pero la promesa está en Isaac. Estamos entendiendo. Y luego está en Jacob o Israel, mis hermanos. Estamos entendiendo. Entonces, ese sacrificio expiatorio, ¿estamos entendiendo a qué se refiere? Hace ineficaz el imperio de la muerte. Hace ineficaz el imperio de la muerte. O sea, hace ineficaz el desconocimiento de su nombre. ¿Estás entendiendo lo que dice la palabra? Ya es ineficaz. Algo que es ineficaz es algo que no es eficaz. ¿Y qué es algo que es eficaz? Cumple el propósito para el cual fue creado. Mi hermano, tú eres descendiente de Dios para dar a conocer su nombre. Ya no eres ineficaz. Ay, es que no sé mucho. Mi hermano, abre tu Biblia, conoce sus atributos y entonces los vas a poder dar a conocer. Cree en Él, créele y entonces vas a entender. Si vas con el propósito de estudiar, créeme que no vas a entender nada. Si vas con el propósito de creerle, Él te enseña y entiendes. Estamos comprendiendo. Ahora, ineficaz por medio de la muerte. Y entonces, mis hermanos, tenemos que ver esto. Remisión, redención, expiación, propiciación. Ya no me quise meter con más puntos como la salvación, etcétera, regeneración, etcétera. Tenemos que hablar de esto porque es lo que estamos viendo, su muerte. ¿Qué implica su muerte, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? Implica remisión. Esta remisión, mis hermanos, una palabra que la describe a la remisión es perdón. Remitir quiere decir perdonar. Pero, ¿en serio que se ha tergiversado, mis hermanos? Tergiversado terriblemente la palabra. Porque todos decimos, ya estamos perdonados y entonces vivimos en la gracia. Y como estamos perdonados, pues ya no debemos nada. Y entonces somos chinos libres, mis hermanos. Cabras en lugar de ovejas. ¿Estás entendiendo? Cabras. Y en lugar de pastores, dice Charles Spurgeon, payasos en el púlpito entreteniendo cabras. Estamos comprendiendo lo que dice Charles Spurgeon. Payasos en el púlpito entreteniendo cabras. Remisión, perdonar. ¿Por qué hay perdón de Dios, mis hermanos? Si Dios perdonó y olvidó, no es Dios. Pero ¿cómo si perdonar quiere decir olvidar? Escúchame y no malinterpretemos. Dios no olvidó el pecado, mi hermano. No, sí, porque dice la palabra que como está el oriente del occidente, así están nuestros, tenemos que entender qué es lo que dice la palabra. Mi hermano. Dios no olvidó el pecado, perdonó. ¿Y sabes por qué perdonó y olvidó? Pero me estás diciendo que no olvidó. Escucha, ¿sabes por qué Dios perdonó y olvidó? Porque el pecado fue pagado. Bueno, el pecado no, la deuda por el pecado fue pagada. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Entonces, ¿Dios perdonó o no perdonó? Sí, sí perdonó. Pero entonces, ¿Dios olvidó o no olvidó? Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Sí, mi hermano, sí olvidó porque fue pagada la deuda. No olvidó nada más porque sí, se le olvidó y ya no hay pecado. Mi hermano, fue olvidado ese pecado y todos nuestros pecados porque Él murió en ese madero por ti y por mí. Si Él no hubiera muerto, entonces no estarían olvidados esos pecados. ¿Estás entendiendo? Por fin, entonces sí olvidó, pero estás dándote cuenta cuál fue el precio de ese olvido.
Porque a veces nos dicen, Dios ya se olvidó de los pecados, no pasó nada, ya. Ay, qué padre, entonces soy perdonado y entonces para mi vientre soy hinchado en mi vientre, ególatra, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Dios perdonó, sí, y olvidó el pecado, sí, mi hermano, porque Él pagó nuestra deuda. Por eso olvidó, no porque es malo, no porque es injusto. Dios es justo y tenía que haber paga. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? Si nosotros no morimos. Claro que sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y con Cristo juntamente fui crucificado, pero con Cristo juntamente fui resucitado. ¿Estás entendiendo, mi hermano? Entonces no malinterpretemos y no tergiversemos la palabra diciendo, Dios olvidó todo. Sí, pero ¿sabes cuál fue el precio de ese olvido? Su sangre, su sacrificio, su vida puesta en expiación. ¿Estás entendiendo? Fue gratis, sí, para ti, para mí, pero para Él no fue gratis, mi hermano. Fue un costo muy alto, su sangre, su vida puesta en expiación. ¿Estamos entendiendo la remisión? Para que no nada más digamos, Dios nos perdonó y ya somos chinos libres. No, Dios nos perdonó porque Él pagó. Y entonces viene la redención, el siguiente concepto, sustituir. Él tomó nuestro lugar en ese madero de tormento para que quedara pagado integralmente, totalmente. No faltó absolutamente nada, mi hermano. Pero Él tomó nuestro lugar. Por eso está olvidado. Estamos entendiendo. Y entonces podemos comprender el concepto siguiente, expiación. ¿Qué es la expiación, mis hermanos? Limpieza. Limpieza. Nacemos de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Se eliminó la culpa por el pecado. Estamos entendiendo, es lo que dice Levítico 17:11. Se eliminó la culpa por ese pecado, porque hay un sacrificio, hay holocaustos, mis hermanos. Vamos a tener que ver esto punto por punto. Lo vamos a seguir viendo posteriormente. Ahorita se los estoy presentando así brevemente, a la ligera nada más. Y entonces viene la propiciación. Pero fíjense, la propiciación es mitigar su ira santa obteniendo su favor o su gracia. La propiciación, mis hermanos, es la ofrenda misma. O sea, Jesús en ese madero era el único sacrificio propicio. Y entonces hablamos de un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Una ofrenda, pero no es una ofrenda como cuando tú vas y echas una limosna en un alfolí. No, mi hermano, es un holocausto, o sea, un sacrificio que implica la vida de la persona. ¿Estás entendiendo? Ese sacrificio propicio o expiatorio es Jesús. Expía porque limpia, elimina, es propicio. ¿Por qué? Porque es el único o la única ofrenda propia. Hay una aproximación en latín, mis hermanos, humanamente hablando es exacta, es precisa, pero comparado con la palabra propiciación, no sirve esta palabra, pero para que podamos más o menos comprender humanamente, ad hoc. Cuando decimos en latín, esto que está aquí es ad hoc, quiere decir que es exactamente para lo que fue puesto. Esto que está aquí es ad hoc, quiere decir que no hay otra cosa y que eso que está ahí es lo único, por ejemplo, que puede entrar, no sé, un tornillo en una tuerca. Es ad hoc porque son de la misma medida, exactitos, y no puede entrar otro. Pero ¿qué crees? Que eso se queda corto porque a lo mejor ese tornillo no entra, pero entra otro de la misma medida. Entonces ad hoc se queda corto en relación a propiciación. Propiciación es la única ofrenda, no hay otra.
Por eso dice Jesús que Él recibió un cuerpo para hacer su voluntad. Estamos entendiendo. Esa ofrenda propicia, mis hermanos, ese holocausto, ese sacrificio, fue ofrecido en el altar del holocausto, precisamente. Vamos a ver las citas posteriormente. ¿Y qué crees? Fíjate, este holocausto, mis hermanos, es la base de la adoración. Ese holocausto es adoración. Lo que se está ofrendando ahí es obediencia total. Lo vamos a ir viendo. Obediencia total. Es lo que hizo Jesús. Vean Hebreos 10, por ejemplo. Me diste cuerpo para hacer tu voluntad. ¿Y en qué consistió ese cuerpo? En poner la ofrenda expiatoria. Esa ofrenda que consistió precisamente en dar su vida, poner su vida. ¿Para qué, mis hermanos? No pierdan de vista, ¿para qué? Para ver descendencia y que su voluntad fuera prosperada en su mano. ¿Estamos entendiendo? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. Les voy a proyectar nada más la siguiente postal para que vean cómo vamos a ir tratando, ¿sí? Cada una de estas palabras, la remisión, y vamos a ver ahí algunas citas, ¿sí? Y ahí en el video, si quieres, tómale captura de pantalla o ahorita tómale una captura de pantalla para que puedas ir viendo las citas en la semana, las vayas viendo, vayas orando con ellas, ¿verdad? Para que el Señor vaya ahí renovando nuestra mente, mis hermanos, en ese sentido, y así vamos a hacerlo con cada una de estas palabras. Remisión, vamos a ver también redención, expiación y propiciación. Pero vamos a ver el propósito, mis hermanos, de cada una de estas palabras. Y te adelanto, cada una de estas palabras es un atributo del nombre de Jesús. Remisión, Jesús es la remisión, o Yeshua es la remisión. Él es la redención, Él es la expiación, Él es la propiciación. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Preguntas. ¿No? O ya se desmayaron. Ok. Bien, aquí estamos. Ahí están, sale, vale. Ok, mis hermanos. Pues espero que sea clara la palabra. Ahí vamos a tener ahí el video, se los comparto mañana temprano, primeramente Dios, mis hermanos, les comparto el video para que ustedes lo puedan repasar, puedan revisar nuevamente ahí las citas, escucharlas, etcétera. También acuérdense, les mando el audio al ratito para que ustedes puedan estar escuchando, orando con la palabra, con las citas que vimos, y para darle toda la honra, toda la gloria única y exclusivamente a nuestro Señor. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿No? Ok. Sí, Sí, en sí adelante. todo lo que Sí. comentó usted viene de la mano, ¿no? Por ejemplo, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ujú. Amarás a tu prójimo. Cuando, e incluso va de la mano cuando uno se bautiza, ¿no? O uno bautiza a alguien. Sí, Cuando dice que Dios amó al mundo que incluso entregó a su Hijo, sí, es porque tenemos en la mano su palabra, ¿no? Que es el amor más grande que Dios nos está dando a nosotros. amén. Ese amor, cuando dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque nosotros tenemos intimidad con Dios, porque buscamos sus atributos y es lo que nosotros proveemos, que es el maná, ¿no? El Exacto, pan de cada día, ¿no? Es exacto. como usted, ¿no? Sí, Que todos los días sube un WhatsApp, un TikTok, un YouTube, para que otras personas tengan ese maná, ¿no? Es amén. el pan que Dios nos da, es el amor que Dios nos da a nosotros para que nosotros lo demos a los demás. Exacto. Incluso cuando uno bautiza o se bautiza, es ello, ¿no? Bautizar a la persona, pero es darle de comer todos los días, ¿no? Amén. El que no sea la leche, ¿no? Sino que sea el pan Sí, de cada día. amén. Sí, mi hermano, muy bien. Sí,
Sí, esa es la idea. Esa es la idea, mi hermano. ¿Para qué queremos conocer más de Dios? No se trata de tener conocimiento. Queremos conocerlo para darlo a conocer con el único propósito de que todos podamos decir, Él es nuestro Dios y adorarlo como nuestro Elohim. Amén. Ok. ¿Algún otro comentario? Gracias, Arturo. ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Ok, pues toda la honra, toda la gloria para el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, que su nombre sea conocido, mis hermanos, que se cumpla su preciosa voluntad y que alcemos nuestras manos y le digamos, aquí estoy, Señor, envíame a mí y estoy dispuesto a llevar tu precioso nombre. Cueste lo que cueste, mis hermanos, hay muchas pruebas, lo sabemos, pero es más grande el amor a su precioso nombre. Amén. Un abrazo para todos y nos vemos el domingo Aleluya. o el próximo miércoles. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Shalom. amén, amén. Un abrazo. Igualmente, bendiciones, Néstor.